vamos a terminar, hermanos, entonces de ver este tema referente a la depresión. Entonces, estábamos viendo que realmente el proceso de la depresión es una situación en donde tenemos que ocupar del corazón. Y debido a que hay una connotación en la mayoría de los casos de tipo emocional y espiritual, el dolor de la depresión tiende a aislar a las personas. Son personas que de alguna manera tienden a sentirse muy solos e inclusive aislados de Dios, y de alguna manera ocupa una respuesta inmediata de las personas que lo rodean de tipo de compasión. En Romanos 12:15 dice: gozaos con los que se gozan, pero también dice: llorad con los que lloran. Entonces, en 2 Corintios dice: pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucitó de los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará y tan grande muerte, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Entonces, hermanos, es una situación de que tenemos que acompañarlos emocionalmente, estar con ellos. Y lo que les ponía en la última tema que tuvimos es que los amigos y familiares no se sienten naturalmente atraídos a este tipo de personas, comienzan a cansarse de compadecerlas y de ofrecerles ayuda. Entonces, lo que les decía, hermanos, el problema de la depresión no es una situación que se resuelva en unas horas, en unos días, sino se tiene que dar un acompañamiento prácticamente de largo tiempo y con alzas y recaídas frecuentes. Entonces tenemos que tener mucho esto presente, hermanos, porque creo que no se vale que empecemos a lo mejor a dar un acompañamiento a alguien y sin saber, bueno, antes de ver este tema, sin saberlo, pues lleguemos a un proceso de cansancio o de fastidio ya de tantas recaídas y alzas, y dejemos finalmente a estas personas. Hay que mantenernos en alerta en esta guerra espiritual, debido a que la compasión es mucho más que tratar de entender el dolor de la persona. Esto tenemos que llevarlo a una compasión o a un acompañamiento activo. Yo creo que sé que mucha gente no les gusta esta palabra de la compasión, pero la verdad, hermanos, es que para que nosotros podamos invertir tiempo en ellos, tomarnos el tiempo y de alguna manera compartir esa situación oscura que muchas veces la gente tiene, tenemos que estar dispuestos, hermanos, obviamente, a dar ese paso que de alguna manera es un amor activo hacia las personas. Entonces, hay que conocer la naturaleza del aislamiento de las personas y hay que animarlos en la fe y sobre todo en el conocimiento de la presencia de Dios. Satanás muchas veces utiliza la depresión, hermanos, porque finalmente, para poder nosotros reconocer muchas veces la raíz de la depresión, tenemos que hacer un enfoque de introspección a nosotros, y de alguna manera eso causa mucho dolor, y debido a las situaciones o vivencias que mucha gente le generan ese estado de ánimo, muchas personas acaban teniendo o fomentando sentimientos de ateísmo. Muchas personas que padecen de depresión, al sentirse aisladas o olvidadas por Dios, que no sienten de alguna manera su presencia compasiva en sus vidas, prácticamente muchos de ellos toman una postura de ateísmo. Asimismo, tienen una sensación de que Dios no los escucha, no los quiere oír, y que de alguna manera no les interesamos a Dios. Entonces, tenemos que dejarles muy claro a estas personas que Dios nos ama a pesar de que ellos no lo sientan, y de alguna manera tenemos que ver que muchas de las consecuencias de la depresión muchas veces son por malas decisiones, son por efectos de haber tenido quizás un padre, una madre, familiares que no tienen temor de Dios y que de alguna manera cometieron ciertos actos que nos llevaron a esa situación de depresión. Entonces, tenemos que tener muy en claro de que Dios definitivamente sí está con la disposición y obviamente tiene también el poder de sacarnos de la depresión, siempre y cuando también tengamos una dependencia adecuada hacia Él. Muchas veces, prácticamente de las personas que padecen de depresión van a tener o van a utilizar una serie de escudos para disimular su estado.
muchas veces queremos o pensamos en el estereotipo de una persona deprimida, aquella que a lo mejor se la pasa durmiendo o que empieza a comer por compulsión o que de alguna manera se mantiene en una situación de ánimo triste, llorando constantemente. Pero hay una parte, hermanos, que también tienen que conocer que muchas veces los deprimidos son adictos a ciertas distracciones. En este caso, por el mismo autor de este libro o de estos dibujos que yo les había comentado, que padecía de depresión, pues la música, el estar quizás escuchando todo el día música o el estar viendo televisión todo el día o estar en el internet todo el día, hermanos, son mecanismos de defensa ante estos sentimientos. Entonces, eso se los menciono, hermanos, para que no creamos que solamente la depresión se va a ver como nosotros creemos o como más fácilmente se detecta, que es el estado de ánimo triste, sino también a través de ciertos comportamientos de adicción. Ahora, ¿cómo podemos ayudar? La verdad, hermanos, es que ¿cómo puedes presentar a Jesús de una manera que no parezca condescendiente o insensible al dolor de la persona? Entonces, lo que primero tenemos que preguntarle al paciente enfermo o que padece este padecimiento, simplemente pregunta al enfermo de qué manera puedes ayudarle a ver a Jesús. Y muchas veces, hermanos, la forma en que lo van a pedir es precisamente que estemos físicamente presente con ellos. Muchas veces nos van a estar pidiendo que oremos constantemente por ellos, que limpie la casa con ellos, que te involucres en sus actividades, que lean juntos la Biblia, que a lo mejor alaben a Dios juntos y que a lo mejor compartan ciertas actividades recreativas juntos, como a lo mejor hacer ejercicio. En resumidas palabras, hermanos, una persona con depresión siente ese apoyo cuando una persona se hace presente físicamente, y obviamente ahorita con toda la tecnología lo podemos hacer inclusive de manera virtual, y que es importante que de alguna manera sepan que hay una persona que está constantemente pidiendo por ellos a Dios o que los está acompañando en su vida cotidiana y que no realmente están olvidados. Recordemos, hermanos, que los sentimientos de abandono, sentimientos de no ser queridos, sentimientos de no ser comprendidos son los que abruman precisamente a esas personas con depresión. Entonces, por eso es que una persona al estar presente con ellos, pues obviamente disminuye esos sentimientos que pueden tener. Por eso les comentaba, hermanos, que debemos de demostrar el amor hacia ellos en toda la extensión de la palabra, porque finalmente es invertir tiempo que pudiéramos nosotros invertirlo en nosotros mismos, en mejor estar acompañados de personas más positivas o de estar invirtiendo el tiempo en ciertas actividades con mayor grado de ser recreativas y no con una persona deprimida. Entonces, no sé si a alguno de ustedes le ha tocado llegar a acompañar a una persona depresiva, pero yo creo que si lo han hecho, coincidirán conmigo de que es muy pesado cuando acabas a veces de platicar o aconsejar con una persona deprimida, sales como si hubieras hecho ejercicio, o sea, con un cansancio, claro, a lo mejor no físico, pero sí con de forma agobiante en el aspecto mental. Es muy desgastante pasar tiempo cuando una persona está en una situación deprimida, con inclusive pensamientos suicidas. Es bastante pesado de alguna manera estar pasando tiempo con estas personas. No sé si alguno de ustedes haya tenido alguna experiencia en convivir o platicar con alguna paciente con esas características. ¿Nadie? Bueno, yo no recuerdo, pues, haber tenido eso, pero, por ejemplo, mi papá siempre se encerraba mucho en él. Él era alcohólico, entonces, mm, cuando andaba, pues, en sus tiempos de que se ponía abstemio, Ujú. em, él se encerraba en una burbuja, o sea, se ponía a trabajar y todo, pero pues, ahora ya de grande, pues, yo comprendo que mi papá estaba sufriendo de depresión, pues, porque era, a veces muy difícil poder platicar con él, o que mi mamá le dijera algo, este, mm, pues, siempre se encerraba, él vivía en su mundo, pues, Sí, así es. sí.
pues yo pienso que eso pues sí de alguna manera pues les afecta tanto a la familia como pues también al enfermo, ¿verdad? Así es, así es. Entonces sí no es algo sencillo, hermanos, la verdad, dar acompañamiento a estas personas con este padecimiento. Entonces hay que tratar, hermanos, los problemas espirituales que son obvios, es decir, la compasión no puede pasar por alto la incredulidad o el pecado. Entonces podemos preguntarnos, ¿acaso esto no es hacer leña al árbol caído o no aplastará más aún el sentimiento de valor de la persona? ¿A qué se refiere a esto? De que muchas veces tú dices, híjole, pues está en un punto de depresión, está en un punto de desánimo muy fuerte esta persona, y a veces lo que menos queremos hacer es hacerlo culpable por ciertos actos. Por eso es que yo les comentaba, hermanos, que cuando ustedes detectan que la causa de la depresión tiene una connotación espiritual, es importante que confrontemos a la persona con aquellos actos que lo llevaron a esta situación. Entonces, yo lo vivía, por ejemplo, lo veía muy de cerca cuando hacía yo prácticas en el CECITEC, por ejemplo, en el asilo de aquí de Tepa. Cuando tú veías al ancianito y empezabas a tener conversación con ellos y ellos empezaban a abrirse respecto a su vida, empezaban de alguna manera ellos a manejar que nadie los visitaba, que los habían olvidado sus familiares, que sus hijos eran unos ingratos, que sus nietos, nadie se había parado con ellos a visitarlos en determinado tiempo. El caso es que uno se engancha con esa plática y dices, pobre hombre, o sea, la verdad es que dices, qué ingrata familia, y no dudo que mucha gente sea así, o sea, finalmente hayan sido personas amorosas o personas que de alguna manera hayan atendido o se hayan dado por su familia y finalmente hayan sido olvidados, inclusive por ambiciones de tipo de propiedades o de herencias. Pero sí me llamaba la atención que cuando uno se enteraba ya por el contexto, a lo mejor ya de los cuidadores o de los encargados del asilo, ellos tenían un contexto más completo de la situación porque también conocían la otra versión, es decir, la versión de los familiares, la versión de los hijos, la versión de los nietos, y te dabas cuenta que el ancianito tierno que se veía en el asilo, pues no había sido tan tierno en su juventud, y que de alguna manera había fomentado una situación o sentimientos de enfriamiento, de aislamiento, inclusive de odio, por ciertos comportamientos que en su juventud había tenido hacia su familia. Obviamente llegó la edad en donde la misma vida o el mismo tiempo les cobró la factura, y cuando fueron personas frías, déspotas o indiferentes a la familia, pues obviamente llegan a una edad avanzada en donde su vulnerabilidad se ve más a flor de piel y obviamente pues no hay respuesta por obvias razones de la familia hacia esas personas. Entonces, muchas veces uno podría decir, no, pues ¿cómo le voy a echar en cara al ancianito de que fue así, así, así y así, y que está pagando las consecuencias de toda una vida de mal comportamiento hacia su familia? Pues bíblicamente, hermanos, y si de alguna manera está pagando las consecuencias de una vida de pecado, pues se les tiene que confrontar aún en su vejez lo que hicieron mal, hermanos, porque definitivamente el estado de víctima de una persona jamás lo va a sacar de una depresión, e inclusive lo va a hundir, o inclusive se van a apoderar más de este sentimiento porque finalmente es mucho más cómodo sentirte la víctima, hacerte responsable de tus actos. Entonces la Biblia siempre muestra nuestros problemas de pecado como algo más profundo de cualquier dolor que podamos experimentar. Compasión y retener una ayuda que se necesita al nivel más profundo. Ustedes lo saben, hermanos, que a veces las verdades duelen, pero estoy seguro que hemos crecido más de aquellas personas que nos dicen nuestras verdades que la que nos oculta, ¿no? La que nos dicen, es que tú eres bien buena onda, es que tú realmente eres una persona muy especial, pero que nunca te dicen realmente tus defectos. Poco crece uno con ese tipo de personas. Entonces, hermanos, con amor, con táctica, pero finalmente tenemos que confrontarlos con el pecado, porque finalmente esta cadena de depresión no se rompe mientras la persona no descubra la raíz. Y parte del caparazón que emocionalmente muchas veces ponemos como persona, pues es precisamente la situación de victimizarte. Entonces, en Salmo 130:40 dice, pero en ti hay perdón,
para que seas reverenciado. Entonces, para que finalmente nosotros tengamos esa dignidad como personas, tenemos que pedir perdón. Tenemos que confiar en ese perdón que hay en Dios, y obviamente tenemos que tomar cartas en el asunto. Entonces, el arrepentimiento es el camino a la liberación y no a la condenación. Entonces, cuando nosotros o una persona que vive en depresión y que de alguna manera reconoce que el pecado lo ha llevado a una situación ya muy avanzada de un estado de ánimo depresivo, entonces tenemos que conducirnos a la luz, que obviamente esta nos aleja de la oscuridad. Finalmente empezamos a hacer cambios de raíz en nuestras vidas. Es lo que genera realmente un cambio de actitud, no solamente de un comportamiento superficial. Si nos vamos a la raíz de los problemas, esto cambia nuestra actitud y obviamente eso le da rumbo distinto a nuestra vida. Obviamente el conocimiento del pecado no nos aplasta a nosotros, sino a nuestro orgullo. Finalmente, muchas veces, hermanos, y ahorita lo vamos a ver más a fondo, el orgullo es uno de los factores que más nos limitan a ponernos a cuentas con Dios. Y la gente sin esperanza necesita crecer en una esperanza que sobrepase lo temporal y se enfoque en lo eterno. Por eso al principio de este tema, hermanos, fui muy claro en decirles que como cristianos no estamos exentos de padecer depresión. Sin embargo, una persona cristiana, una persona que tiene depositada su fe en Dios, sí es más resistente a de alguna manera padecer una depresión. No estoy diciendo que es inmune a no padecerla, simplemente tiene un mecanismo de mayor resistencia a la adversidad porque hay una esperanza, hay de quién agarrarse, alguien superior a nosotros que nos da esa esperanza de que el mal rato lo vamos a poder sacar adelante en base a nuestra confianza en Él. Pero una persona que vive sin esperanza, sin una fe en Dios, sin una fe en alguien que lo puede realmente ayudar y que que sea superior a sus posibilidades, son personas que obviamente son mucho más vulnerables a padecer una depresión. Y quienes sienten que no tienen ningún valor personal, necesitan saber que son hijos de Dios por la fe. Y esto es algo, hermanos, que a lo mejor lo sabemos, o no es a lo mejor, lo sabemos, pero a veces no lo comprendemos bajo todo su contexto. Entonces, una de las cosas que, por ejemplo, veo que ahorita está nuestro hermano Carlos aquí dando la clase, o está en la clase, pero son de las cosas que, por ejemplo, reitera mucho nuestro hermano Carlos muchas veces en sus oraciones o en sus participaciones, que obviamente la salvación a través de la gracia y el valor de alguna manera tan grande que se tiene respecto a lo que es la salvación y el ser hechos hijos de Dios. Mientras nosotros, hermanos, no comprendamos bajo el contexto real lo que es ser un hijo de Dios, nuestro estado de ánimo, es decir, nuestra autoestima estará muy vulnerable. Porque finalmente, hermanos, si nosotros no creemos este aspecto de fe, que obviamente lo maneja muy claro la Biblia a través de todo, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, si nosotros no creemos y comprendemos la magnitud de lo que representa el ser hijos de Dios, hermanos, todos esos contextos de vivencia familiar en donde nuestra autoestima fue afectada, difícilmente la vamos a poder sobrellevar. Entonces, quizás una persona que fue bien querida, que de alguna manera fue bien valorada en el núcleo familiar, quizá le cuesta a veces trabajo entender, ¿no? O tiene muy claro lo que representa el ser hijo de Dios, porque dices, finalmente tuve un papá que me quiso, una mamá que me quiso, que estuvo acompañándome durante toda mi vida, que fui alguien importante para ellos. Entonces, cuando nosotros entendemos el concepto de hijos hacia Dios, pues tenemos de alguna manera una vivencia humana muy clara de lo que representa esto. Pero ¿qué pasa cuando una persona fue abandonada, cuando una persona realmente no fue valorada desde su niñez por sus padres, que son las personas que de alguna manera debieron haberlo protegido en primera instancia? Les cuesta trabajo entender el concepto de Dios como Padre, y mientras este concepto no sea entendido en su realidad, en toda su contextualidad, esta situación de poder quedar, esta situación de fe se limita, hermanos. Entonces, por eso tenemos que trabajar mucho en las personas con depresión, sabiendo su contexto inclusive familiar, en hacerles ver la importancia de realmente ser considerados hijos de Dios, porque finalmente esta situación de vivencia familiar que no haya sido la más adecuada, la viene a suplir Dios en su carácter de Padre.
A medida que la persona deprimida entiende la verdad espiritual, se arrepiente del pecado y sigue a Cristo en fe, la experiencia de depresión se va desvaneciendo gradualmente. Y acá les voy a poner dos ejemplos, hermanos, bueno, es este versículo que de alguna manera, cuando yo lo leía de chico, y yo creo que muchos de nosotros, hermanos, son dos versículos que nos crean una cierta confusión, porque estoy seguro que de repente a lo mejor se pusieron al frente de algún cerro y le dijo, a ver, cerro, muévete, ¿no? Y no vimos que hubiera, pero absolutamente ningún fenómeno de este tipo, ¿verdad? Entonces lo que dice en Mateo 21 dice, respondiendo Jesús le dijo, de cierto os digo que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis, quítate y échate en el mar, será hecho. Dice, y todo lo que pidiereis en oración, creyendo lo recibiréis. En Marcos, respondiendo Jesús le dijo, tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Entonces, si nosotros lo tomamos literal, creo que nos vamos a dar unos cuantos fiascos al ver que el cerro no se movió, pero ni un milímetro, ¿verdad? A pesar de que nos desgarremos las vestiduras y estemos gritándole a Dios que se mueva un centímetro, creo que eso no va a pasar. Literalmente, y conforme uno va entendiendo la palabra de Dios, creo que hay situaciones personales que son peores que los montes, hermanos. Y cuando estamos hablando de una situación de depresión, sentimientos de culpabilidad, sentimientos de inseguridad, sentimientos de frustración, hermanos, que nos acompañan no solamente por horas, sino por años, y que estos sentimientos de alguna manera son constantes y permanentes, estos hermanos literalmente se convierten en unos montes, en unos verdaderos montañas emocionales internas que verdaderamente te tienes que aferrar a tu fe para poderlo sacar de tu vida. Y creo que cuando lo entendemos bajo este contexto, hermanos, entendemos que realmente estamos cargando internamente con montañas, con montes, que finalmente se formaron desde nuestra niñez, quizás en el caso de muchos, y que empezaron quizás con un montículo de tierra, empezó a ser un cerrito, un monte, una montaña, y que finalmente estamos pagando las consecuencias quizás en la edad adulta, de estar viviendo un estado emocional de depresión, debido a que obviamente dejamos crecer muchas raíces de amargura en nuestras vidas, hermanos. Y de tal manera que en la actualidad, el decir salir de este proceso de depresión, hermanos, implica un verdadero esfuerzo de fe. Y es a lo que se refiere a estos versículos, hermanos. Finalmente, va a haber en nuestra vida situaciones muy difíciles, emocionales, personales, vivencias, que de alguna manera, si nosotros no estamos aferrados a Dios, hermanos, no vamos a ver su poder. Entonces, hermanos, muchas veces es a lo que voy cuando hablo de este círculo vicioso que se crea en la depresión, cuando hay una situación de autocompasión. Finalmente, la autocompasión es una inclusive forma que nos limita a que realmente el poder de Dios se manifieste, porque finalmente la palabra mágica, si lo queremos ver así, para que el poder de Dios se active, es tener disponibilidad en nuestro corazón para dejarlo actuar en nuestra vida. Pero finalmente, si nosotros no damos esa apertura de que Dios entre y que realmente explaya su poder, pero a través de nuestra obediencia a su palabra, hermanos, no va a haber efectos espirituales. Y por eso se crea esa falsa concepto o esa actitud de ateísmo de estas personas, porque dicen, es que yo le pido a Dios, yo le pido a Dios, yo le pido a Dios, pero finalmente, al estar inmersos en una situación de autocompasión y no modificar ningún estilo de vida y de alguna manera creer que de manera mágica Dios se manifieste en sus vidas, pues no va a pasar así, hermanos. Recordemos que finalmente en la Biblia se habla de un libre albedrío y eso nos lleva a tener una responsabilidad de alguna manera de voluntad, de decir, sí, sí, Dios, si tú me estás diciendo que tengo que hacer esto, voy a creerte, lo voy a hacer, aunque a lo mejor vaya en contra mía, aunque de alguna manera no lo quiera hacer, pero sé que al final de todo este cambio de vida, sé que voy a tener una respuesta por parte tuya. Y ahí es donde se manifiesta el poder de Dios. Ahí es donde se empieza a mover esos cerros, esas montañas que nos vienen acompañando durante toda la vida. Entonces, no sé si queda claro esta explicación, hermanos, o hay algún tipo de confusión respecto a esto. No, sí queda claro, la verdad. Para mí sí. ¿Sí? Uh-huh. Todo bien. Todo bien, muy bien, Don.
Entonces, lo que yo les había comentado al principio, el orgullo es uno de los factores personales que nos limitan el podernos acercar a Dios. Y muchas veces una persona depresiva, como les dije, no quiero que estereotipen al depresivo como la persona que se la pasa llorando todo el día, porque va a haber mucha gente que de alguna manera esa depresión lo va a demostrar o lo va a tratar de disfrazar a través del orgullo. Y son personas que de alguna manera van a querer más, o sea, ese vacío que sienten lo van a querer de alguna manera opacar o suplir a través del quiero más o quiero más dinero o quiero de alguna manera tener una apariencia más hermosa, y son personas que se las pasan operando, gastan una fortuna en maquillajes, en tratamientos, porque obviamente quieren de alguna manera esa situación de vacío la quieren disfrazar o la quieren opacar a través del orgullo y mantenerse o aparentar una persona íntegra, autosuficiente, capaz de obviamente de salir por su propia cuenta. Entonces, por eso es que tratan de tener estas apariencias humanamente muy visibles, pues de alguna manera de forma muy presente en sus vidas. Entonces tratan de tener también más relaciones, más amor, piden más respeto. Y algo que quiero dejar muy en claro, hermanos, son personas que no aceptan también el no aceptar la gracia de Dios y comprenderla de forma adecuada, es también una situación de orgullo, hermanos. Les pongo un ejemplo que se menciona inclusive en el libro. Había una mujer que vivía en un proceso de depresión de muchos años, hasta que una persona que se ganó su confianza se pudo abrir emocionalmente, y resulta que esta mujer se había provocado un aborto desde hace muchos años. El aborto, muchas mujeres pues lo toman como una parte oscura de su vida, pero siguen adelante. O sea, finalmente dices, bueno, fue una buena o mala decisión, no lo sé, ya la hice, y siguen viviendo su vida y aparentemente no hay ningún efecto depresivo. Pero hay mujeres, hermanos, que en este acto del aborto sí llega posteriormente la situación de remordimiento, y esta mujer le pegó esta actitud. Y decía algo muy claro, dice, es que me la he pasado años pidiéndole perdón a Dios, pero siento que este sentimiento no se va de mi vida. Pues ahí está el problema, por ejemplo, de no reconocer la gracia de Dios. Si nosotros nos arrepentimos y confiamos en la gracia de Dios, ahora sí que a las cuántas oraciones estaría presente el perdón de Dios por esos actos. Pues yo pienso que si es sincero nuestro arrepentimiento, inmediatamente lo vamos a Claro, notar. desde la primera vez, Susi, por supuesto. Claro. Y si realmente nosotros estamos reconociendo el perdón de Dios, que es real y literal, así lo voy a decir como de alguna manera popularmente se dice, si en ese momento hubo un borrón y cuenta nueva, porque así lo maneja Ujú. la Biblia, que obviamente cuando tenemos un arrepentimiento genuino de nuestros actos, hay un olvido de Dios a través de la sangre de Cristo de lo que acabamos, de lo que hicimos, ¿verdad? Entonces, Ujú. desde la primera vez, esta persona pudo haber quedado libre de esa carga emocional, y el entender la gracia de Dios en todo su contexto le hubiera evitado a llegar a un proceso de depresión por ese sentimiento de culpa que obviamente lo formó el saber que no había sido perdonada. Entonces, si ustedes se dan cuenta, hermanos, muchas veces el orgullo es muy sutil, muy difícil de repente de encontrar. Hay gente que obviamente lo destila, ¿verdad? Lo destila el ser orgulloso, lo altanero, pero hay actos, hermanos, que pueden ser muy sutiles en nuestras vidas y que están pasando desapercibidas. Finalmente, hermanos, son pensamientos de autosatisfacción y la gloria personal, y no para lo que es la gloria, lo que es la gloria de Dios. Entonces, esto, hermanos, nos hace emocionalmente y espiritualmente vulnerables a que se desarrollen aspectos depresivos en nuestra vida. Entonces, hermanos, sí quiero dejar muy en claro lo siguiente: tratamientos médicos para la depresión. No quiero tomar, y como lo dije muy enfáticamente desde el principio del estudio, no quiero tomar una postura radical en decir que todos los aspectos de tipo psiquiátrico son de aspecto espiritual, que sí tiene una gran connotación, pero va a haber casos que, como aquí lo menciono, la gran mayoría de las depresiones sí tienen una connotación espiritual de fondo. Por eso nos metimos ahorita en tanto ver el aspecto de la amargura.
pero hay en otras ocasiones, hermanos, donde surgirán cuestiones espirituales que coincidan con la depresión, pero que sin que ésta sea la causa. Y en otras ocasiones encontraremos una gran fe y obediencia que coexisten en la depresión y que obviamente se mantiene este estado de ánimo. Y va a haber situaciones, hermanos, en donde la gente ocupe de antidepresivos. Cuando nosotros veamos que tenemos un buen acompañamiento, ya hay una adecuada respuesta de fe y obediencia de las personas, y aún así hay una situación de cierto grado de depresión, tenemos que obviamente buscar este aspecto de medicamentos. Recordemos, y por eso las primeras clases, hermanos, tuvimos que ver que a pesar de que el alma, a pesar de que el cuerpo son cosas distintas, están humanamente vinculadas. Precisamente el cuerpo nos ayuda a poder tener una interacción física con este mundo. Llegará el momento en donde ya no lo ocuparemos y que solamente el alma sea suficiente para ello. Pero ahorita, hermanos, mientras vivamos aquí en la tierra, tenemos obviamente esa dualidad de composición, y finalmente problemas físicos me van a afectar el aspecto también emocional y van a tener también una cierta afectación también espiritual. Entonces, hay personas, hermanos, que se están creciendo espiritualmente, es decir, hay una verdadera conocimiento o ya razonamiento respecto a lo que es la fe en Dios, y de alguna manera hay una genuina acercamiento hacia Él, y continúan la persona deprimida. Hay que descartar, hermanos, ciertas patologías que no siempre, pero que muchas veces vienen acompañadas de procesos de depresión. ¿Cuáles son algunas de ellas? Parkinson, por ejemplo, la esclerosis múltiple, el lupus, la hepatitis, sobre todo cuando llega a afectar el cerebro, alteraciones hormonales, la anorexia. Finalmente, muchas de las hormonas se forman obviamente de composiciones alimenticias, y cuando hay un déficit de ellas, pues obviamente hay un déficit de hormonas, y estas hormonas alteran el comportamiento de las personas, y muchas de ellas las van a manifestar a través de la depresión. No sé si alguno de ustedes ha pasado, por ejemplo, hipotiroidismo, pero uno de los datos clínicos que nos podemos dar cuenta como médicos de que una persona trae un problema de tipo alteración tiroidea puede ser inclusive la misma depresión. Entonces, las claves que se sugieren en una posible causa física para la depresión son las siguientes. La persona tiene más de 40 años, no existe una historia previa de depresión. Las circunstancias de la persona no han cambiado mucho, es decir, no ha habido una pérdida fuerte de algún ser querido o alguna vivencia traumática que lo ha llevado a este punto de depresión. La persona está tomando medicamentos, o si inclusive los mismos medicamentos y algunas reacciones medicamentosas que pueden traer también alteraciones en el estado de ánimo. Y si alguna reúne estos criterios, sugiere una consulta médica. Entonces, sí hay que ser cautos, hermanos, y creo que parte del objetivo de este estudio es no querer exorcizar a todas las personas con problemas emocionales de tipo psiquiátrica, sino que hay que también dar una vueltecita, o hay que también sospechar aspectos físicos. Por eso también al principio de cada tema se hace un flujograma en donde tenemos que analizar o ver bien si la causa del problema psiquiátrico es un aspecto espiritual o emocional, es un aspecto físico o es una combinación de ambas, ¿verdad? Entonces, hasta aquí acabo lo de depresión. De hecho, sigue el tema de trastorno de déficit de atención. No me gustaría ahorita abordarlo porque vamos a participar ahorita en el culto, mi esposa y yo, y pues tenemos que trasladarnos al templo. Pero hay tiempo de todos modos ahorita para cerrar este tema que fue algo extenso. No sé si alguien quiera participar de algo que de alguna manera hemos estado ahorita viendo en este tema, de tipo emocional o espiritual, y que nos pueda compartir cómo logró sacarlo adelante, o alguien que inclusive en este momento esté pasando por una situación emocional difícil. Sí, Don, adelante. Sí. Pues hace, ¿cuánto? Pues en el 2006, me acuerdo, en ese tiempo pues todavía no había recibido a Cristo, y pues andaba pues en malos pasos, ¿verdad? Con mi vida de autodestrucción. A finales de ese año, a finales de noviembre, inicios de diciembre, fue cuando se me desvieló el carro, falleció mi madre, y también perdí mi trabajo en la primera quincena de diciembre.
así que se pueden imaginar cómo me sentía. Entonces, allí lo que ya me he dado cuenta que básicamente ahí parte del problema, yo digo que la mayor parte del problema era que pues yo me sentía culpable por muchas cosas, ¿verdad? Especialmente por ser mal hijo y cuánta cosa. Entonces, no me sabía perdonar. No te ves. Pero ya que recibí a Cristo, pues ya pensé que pues si Dios me puede perdonar, pues ¿por qué yo no? Y entonces ya todas esas cosas pues ya son del pasado, porque antes comenté la semana pasada que platiqué algo similar, que cada vez que tocaba ese tema pues me ponía a chillar. ¿Por qué? Porque sentía la culpabilidad, pero ahora ya no, porque pues ya sé que estoy perdonado. Entonces sí, también depende mucho en eso, o sea, si uno se siente culpable por algo, ¿no? Sí, y muy bien que tomas este punto, Don. Imagínate una persona, como bien lo dices, antes de que conocieras de Cristo, fueron años los que batallaste con este sentimiento de culpabilidad, ¿no? Sí. Pues imagínate cuánta gente que ahorita pues, podemos ver que a lo mejor llegaron al punto del suicidio, les faltó eso, o sea, tener a alguien con quien apoyarse, que decir, pues bueno, tiene la autoridad para perdonarme, ¿no? Por esto y esto que haya yo hecho en mi vida. Entonces las cargas de culpabilidad son muy fuertes y literalmente te quitan la vida. Primero, no te dejan vivir libremente, y la otra es que te pueden llevar verdaderamente a quitarte la vida. Entonces, sí, gracias, Don, por compartir tu testimonio, y que pues creo que Don es un claro ejemplo de que cuando una persona entiende lo que es el perdón a través de la gracia de Dios, pues ve la transformación que puedes tener como persona, ¿no? Entonces, pues sí, Don, ahora sí que también gracias por tu vida, que ha sido de gran testimonio. ¿Alguien más? Así es. Inclusive, hermanos, ahorita esta situación, y a lo mejor doy un aviso parroquial, ¿no? Ahora sí que no, el pastor no lo comentó hoy a través del grupo que tenemos de diáconos, pero creo que esta pandemia es lo que puede llegar a acarrear riesgos. El aislamiento, hermanos, finalmente, ¿yo cómo me puedo dar cuenta que alguno de ustedes está mal emocionalmente cuando hemos tenido ya un distanciamiento? Definitivamente, a lo mejor la convivencia que teníamos de cada domingo o entre semana se ha perdido por esta pandemia. Entonces, creo que muchas de las personas que en un momento dado pudieran estar pasando por una situación de depresión, difícilmente la vamos a poder identificar como iglesia por este mismo aislamiento. Entonces, el pastor tenía la idea, de alguna manera, de tener reuniones grupales a través de la plataforma Zoom, y no para ver temas, hermanos, sino para echar relajo. O sea, quizás perder el formalismo de una clase, y a lo mejor como si nos fuéramos al café, ¿no? El sábado a las 7 de la noche nos reunimos los que se puedan meter al Zoom en ese momento y platicar, y a lo mejor, obviamente en grupo, quizás no vamos a expresar lo que estamos pasando, pero de alguna manera el no perder esa convivencia o relación como iglesia, creo que es importante, hermanos, para no perder esa confianza en un momento dado de acercarnos y de pedir apoyo con quien más nos pudiéramos sentir identificados en caso de estar pasando por momentos difíciles. Porque a veces, pues yo entiendo que de repente en un culto, ya sea de oración o de alabanza, es difícil a lo mejor decirles, hermanos, pues estoy pasando por un proceso de depresión porque traigo broncas existenciales en mi niñez, ayúdenme a orar. Pues va a ser difícil, ¿no? Finalmente nos vamos a abrir ante una persona que la consideremos amigo, amiga, y de alguna manera nos genere esa confianza, ¿no? Entonces creo que va a ser muy importante estar orientando a la iglesia a no perder ese contacto, porque creo que eso lo lleva de ganar esta pandemia, el aislamiento y las consecuencias. Creo que pueden acrecentar estos estados emocionales cuando ya hay un problema ya de fondo en alguien de nosotros. Ajá, así es, Homero. Yo en lo personal sí he sentido que las reuniones por Zoom a mí sí me han ayudado bastante, porque pues sí he estado un poco más encerrada. Pero sí es verdad que hace falta, ¿verdad? La reunión física, pero
pues gracias a Dios contamos con pues con este internet ahorita, y la verdad a mí esto sí me ha ayudado bastante. Ahorita Mari está muy activa. ¿Cuántos grupos de mujeres tienes, Mari? Pues somos No te escuchas, Mari. 4. Creo que Mari no está conectada, pero Sí la estoy viendo, pero no la según yo somos como 4 o 5 Wow, grupos. 4 grupos. Entonces, pues obviamente aprovechen. Creo que ya no hay excusa que por tiempo no nos podamos reunir. Creo que hay ahora sí que demasiada flexibilidad de horarios, de estarse peinando o maquillando y estar con otro ojo en la clase. Entonces creo que hay accesibilidad. Entonces, de verdad, hermanos, pongan muy en serio las actividades de la iglesia, porque podemos estar muy vulnerables si nos mantenemos aislados, en verdad. Bien, precisamente, Homero y hermanos, que con este tema, pues al final también, pues nos capacitamos precisamente para ser más sensibles a una persona que esté atravesando. Ese es el fin, ¿verdad? Sí. O sea, ya conocimos bien, ya vimos varios aspectos, ya vimos cuál podría ser nuestra participación, cuál también no puede ser nuestra participación. Yo no puedo pasar a recetar medicamentos a una persona, ¿verdad? Pero sí puedo estar con él o con ellos en oración, escuchándolos, en lo que pueda servir. O sea, sí puede entender esa nuestra limitación y nuestros alcances como iglesia. Y creo que esto también va dejando muy claro esto, de tal manera de que veamos a la persona que pueda seguir creciendo, y no tanto que diga uno, pues es que me pertenece, o X cosa, ¿no? Sino más bien que ver su ayuda integral, ¿verdad? Sí, así es. Así es. Entonces, pues bueno, vamos cerrando este tema. Espero que haya sido de bendición para ustedes, y sobre todo, pues, que estemos, como dice el pastor, atentos a no querer ver ni todo físico ni todo espiritual. O sea, yo creo que sí tenemos que ser lo suficientemente sabios y cautos para ver estos problemas con sabiduría, y dejar en manos de especialistas cuando se ocupe el aspecto de tratamiento, pero sin dejar a un lado el aspecto espiritual, porque finalmente estaremos tratando de manera parcial y no completa a este tipo de personas. Entonces, pues Dios nos dé sabiduría, y sobre todo, pues nos cuide en la medida que se pueda, tener una mente sana, mantenga una fe fuerte, consolidada, porque finalmente ese es un aspecto importante que nos ayuda a que sea más difícil que nuestro cerebro se desgaste por situaciones difíciles y caigamos en un proceso de depresión. Y si lo estamos, hermanos, tampoco nos sintamos mal, ni creamos que seamos malos cristianos por estar en un proceso de depresión. Somos humanos finalmente, hermanos, y es un aspecto de vulnerabilidad para cualquier persona. Entonces eso también ténganlo muy claro, y no lo sientan de que, estoy en depresión, y cómo lo digo, si soy cristiano van a pensar que no tengo fe. No, hermanos, es un aspecto que todos nos pega simplemente por ser seres humanos.